Pero ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando esta edición día viernes de cara al fin de semana para disfrutar el descanso, muchas horas que se vienen y nosotros estamos hablando y arrancando el debate sobre un personaje especial, que es ese perro que tenés en casa, ese gato, esa mascota, al fin y al cabo, que vamos a demostrarte y que vos lo comprobarás día a día, los efectos beneficiosos que tiene sobre la salud. Sí, señor, con un panel distinguido, y ya vamos a ir presentándolo uno a uno. Le pregunto al doctor Carlos Cosia, médico veterinario y concejal de la ciudad, que atiende hace tantos años a la salud de nuestras mascotas, ¿en qué beneficia al ser humano? La experiencia del consultorio, Carlos, me imagino miles de anécdotas, ¿no? Pero cuando hablamos de qué es beneficioso para la salud de los hombres y mujeres de los niños, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué nos puede decir? Sí. La salud más importante es la salud del alma. Ahí está. Son parte de la vida, es decir, indiscutiblemente, sí. ¿Quién llena el corazón? No me queda duda que son las mascotas. Claro, indudablemente. Perros, gatos, o el animal que uno se encariñe, ¿no? Totalmente, es decir, uno es muy variado. Hay gente que le dedica el mismo amor a los pájaros como le dedica a un gato, a un perro o a un caballo. Claro, ¿y qué conexiones existen, Carlos, entre el animal y ser humano? Yo creo que justamente si fuéramos a la historia, el hombre justamente se relaciona con los animales y el animal cuando se pone a disposición del hombre sabe que pierde ciertas condiciones naturales, pero lo acepta. Se domestica. Se domestica, se deja domesticar, porque llegan a un acuerdo en que yo cedo, pero también gano. Gano en un ser superior que quien me va a proteger, que quien me va a asegurar mi alimentación de por vida, y yo te voy a dar cariño, yo te voy a dar protección. Los animales mejoran su parte intelecto en ese momento y empiezan a darse cuenta que el hombre lo que necesitaba en ese momento como ahora es afecto. Claro. Un afecto que crece tanto, Carlos, que mucha gente lo suele vivir como si fuera un familiar, un hermano, un familiar directo, ¿no? Una madre inclusive, cuando está con un perro. A mí no me queda ninguna duda. Yo puedo contar de que un matrimonio mayor fallece él, fallece ella, después él y después el perro. Claro. Y sus familiares me trajo el perro y nunca estuvo enfermo. Claro. Se entregó, se entregó. Si eso no es amor, yo a veces preguntaría, entonces, ¿qué es amor? Claro. Y no hay una enfermedad que aparezca o que venga arrastrando, sino que la ausencia de ese ser querido. Sí, se entregó, se entregó, se entregó y se dejó morir. Bien, y está a su lado el psicólogo José Luis Mondoni, de los beneficios, ¿no?, físicos y emocionales. José Luis, ¿qué estudiaste vos de esta relación animal-ser humano? Mira, por supuesto, buen día ante todo. Buen día. Y por supuesto que los beneficios a nivel salud son enormes. No solamente en lo individual, sino también en lo social. Pero Carlos decía algo muy importante, que para mí son 6 aspectos que me gustaría nombrar. Por un lado, lo sustentable, lo ecológico y lo holístico. Es decir, ¿cuál es nuestra relación del pasado y del presente y del futuro con los animales? ¿Y a qué conclusión llega, José Eso me parece muy importante. Por un lado, que hay una sola casa. Vivimos en este mundo, por lo tanto, cuanto más cuidemos a los animales, mejor vamos a vivir todos. Desde el punto de vista de lo sustentable, nosotros somos una evolución de los primeros seres vivos. Por lo tanto, estamos aquí en relación a aquellos estuvieron primero. Perfecto. Y desde el punto de vista holístico, todo lo que hagamos va a repercutir en ellos. Tanto en las igualdades como en las diferencias, como en los parecidos que podamos tener con los animales. Y es cierto esto de que mejora, por ejemplo, la tensión arterial, que nos permite comunicarnos mejor, ayuda a personas que padecen de soledad, por ejemplo, o algún tipo de discapacidad. Por supuesto que sí. Los 4 sistemas fundamentales en el ser humano, el sistema nervioso, el psicológico, el endocrinológico y el inmunológico se van a ver beneficiados. Eso quizás un poquito más en el cierre te hago un breve comentario. Pero déjame que diga que reúna un poquito estos 3 aspectos que tienen que ver con la emoción, la afectividad, que son muy importantes. ¿Por qué? Y el ánimo. Perdón que me había olvidado del tercero. Son distintos. El afecto tiene que ver cuánto me afecta la vida o el otro. El estado de ánimo tiene que ver con la energía, las fuerzas o las ganas que yo tenga de vivir. Y la parte emocional va a tener que ver con las reacciones en mis relaciones.